Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Es que les dejo unos días en compañía de Cintia, de mi compañera, que les ha tratado muy bien, ¿verdad? Pero es que me la han liado. Es que, vamos, los contagios en Euskadi, las últimas 24 horas casi 1000. Y llevamos una tónica ascendente durante todos estos días. Pero bueno, ¿qué me están haciendo? Y del Tribunal Constitucional, vamos, ahí va el notición de nada, de escasamente una media hora, les diría. Declarado ilegal el primer estado de alarma del gobierno de Sánchez. ¿Se acuerdan aquel sobre el 20 de marzo del 2020, cuando Pedro Sánchez anunciaba se decreta el estado de alarma, lo que significa que hay toque de queda y salvo los trabajadores esenciales, el resto de los ciudadanos quedan confinados en sus domicilios? Bueno, pues ahora lo han declarado ilegal. Bueno, porque entre otras razones dicen que solo se tendría que haber mantenido este confinamiento familiar si hubiera habido un estado de excepción, no el estado de alarma, porque limita, como les decimos, los derechos fundamentales. Entonces ustedes dirán, ¿y cuáles son las consecuencias? Las multas, salvo aquellas que ya estén tramitadas o las que ya estén pagadas, pues quedan anuladas. Y como diría aquel, y como dicen por algún lado muy cerquita por aquí, para este viaje no hacía falta tantas alforjas. O sea que, visto lo cual, ahora, como están pidiendo comunidades como Cantabria, que luego lo veremos, que ha pedido un nuevo toque de queda, va a ser casi imposible. De hecho, en Cataluña, ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha tumbado, como en su día hicieron aquí en Euskadi con el tema de la hostelería. Bueno, pues más o menos esta es la situación. Hoy ha habido reunión del LABI técnico, ya saben, el que analiza las situaciones, los datos de contagios, ya le estamos contando que son muy elevados, luego entraremos en el detalle, pero en principio no han anunciado que se adelante la fecha del Consejo Asesor del LABI, el de los políticos, el que decide las nuevas medidas. La fecha que tiene previsto el LABI de los políticos es el 22 de julio y en principio ya el portavoz de gobierno, Bingen Zupiria, dice que se mantiene esta fecha. El Lehendakari hizo una consulta antes de terminar la reunión del LABI de la semana pasada sobre posibles fechas para celebrar una nueva reunión y quedó fijada la reunión para el día 22, pero también insistió en que la reunión quedaba abierta y en que posiblemente tampoco fuera necesario celebrar una reunión de forma física, que podríamos mantenerla de forma virtual o de forma telefónica. A día de hoy el escenario es el que está en el último decreto aprobado y las medidas que están establecidas son las que están en vigor. Como he dicho, y como dice el plan Bizi Berri 4, los factores que se han de tener en cuenta para hacer la valoración de la situación, por una parte, es la tasa acumulada o la incidencia o la transmisión que se está produciendo de la enfermedad, pero también, y los acaba de comentar la consejera Sagardui, son elementos fundamentales el nivel de ocupación de las UCIs, la forma en la que la transmisión de la enfermedad pueda estar afectando a la población de más de 65 años, el nivel de vacunación y el nivel también de hacer un seguimiento a través del rastreo pues, a las personas que puedan estar contagiadas. Todos esos son los factores que están siendo analizados y que se seguirán analizando. Bien, ya le escuchaba al portavoz del gobierno, a Bingen Zupiria, pues explicar que, bueno, en principio esta es la situación, habrá un LABI asesor que tomará medidas, pero el próximo 22. Eso a fecha de hoy. Ya saben que todo esto está cambiando constantemente y al día. Y como siempre, la clave está en la vacunación. Se han ampliado las edades de vacunación. Aquí, ya cita previa, han pedido más de 100.000 jóvenes de los de 16 a 29 años. La cita para vacunarse tienen ya para finales de este mes de julio y para el mes de agosto recibirán se les administrará la primera dosis. En algunas comunidades incluso se habla de edades inferiores, incluso desde los 12 años. Queremos hablar un poquito de las reacciones adversas a la vacuna del COVID y si hay sobre todo reacciones o cuáles deben ser
las precauciones, sobre todo en el caso de los menores. Así que hablamos con el doctor Francisco Canals, que es miembro de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, para que nos informe en torno a estas cuestiones. Doctor, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, en principio, o sea, tenemos que estar contentos por la aceleración en el proceso de vacunación y que esta, además, se administre ya a los colectivos que más movilidad están teniendo, que es el de los jóvenes y el de los menores. En principio, doctor, ¿el mensaje sería de tranquilidad? Efectivamente, efectivamente. La verdad es que es un momento que esperábamos también, porque es una población sensible a nivel de la sociedad, aunque no sea tan sensible a nivel del coronavirus como hemos visto, pero era un momento bastante esperado y es una población que ahora está teniendo la mayoría de los contagios, las incidencias más altas, y es una noticia muy positiva, desde luego. Y nosotros desde SEICAP, pues transmitir esa tranquilidad. Es un momento que ya nos pilla también con más rodaje, ya tenemos más experiencia con las vacunas, ya conocemos más las reacciones que nos hacen y tenemos que transmitir sobre todo esa tranquilidad. Conocemos bien las vacunas, sabemos qué tipo de reacciones pueden dar y hemos elaborado ahora unas recomendaciones claras al respecto y en la que, vamos, no esperamos que haya grandes problemas con las reacciones, desde luego. En ese informe que han elaborado en SEICAP, respecto a los efectos de la vacuna, ¿es en todo el colectivo de población o específico en el de los menores? A ver, comparte mucho con la población, en verdad se podría extrapolar, es decir, las reacciones alérgicas que esperamos en los niños serían similares a las que esperamos en los adultos. Entonces, sobre todo al principio pues se tenía más temor, pues se desconocía más tipo de reacciones que pueden hacer, pero conociendo bien los componentes de las vacunas, no son componentes que habitualmente la población esté sensibilizada, no son componentes que habitualmente sean alérgicos la población. Entonces, a diferencia de vacunas, por ejemplo, que se utilizan en el calendario habitual, pues que llevan huevo, que por ejemplo que es un alérgeno muy importante en la población pediátrica, en los niños, pero no lo lleva tampoco. Es decir, de los componentes tenemos un listado de los componentes de las diferentes vacunas que se están poniendo y simplemente se lleva el cuidado que aquellos pacientes que son alérgicos a alguno de estos componentes o que hubieran tenido una reacción con una administración previa. Entonces entiendo que para el que vaya a vacunarse y que sea alérgico, antes de que la enfermera o el enfermero le administre la vacuna, tiene que darle a conocer cuál es su situación en este sentido, ¿no? Sí, eso siempre se tiene que transmitir, pero sería en concreto alergias a alguno de los componentes que están detallados. Es decir, niños que estén preocupados o familias que estén preocupadas porque es que el niño tiene muchas alergias, tiene alergias graves. El hecho de ser alérgico no implica que vaya a ser alérgico a los componentes de la vacuna. Esto es una alergia muy concreta, que normalmente ya estaría estudiada. Es decir, hablamos sobre todo del polietilenglicol, que son niños que habrán tenido reacciones con otras vacunas también normalmente. Es decir, un niño alérgico a medicamentos, un niño alérgico a alimentos o alérgico a componentes ambientales, pues no tiene que estar preocupado e iría a administrarse la vacuna al igual que cualquier otro niño que no fuera alérgico. Estamos generalizando, pero nos administran en principio 4 vacunas. Están las de ARN mensajero y ¿hay alguna indicación en este sentido? Pues en función de los componentes de la vacuna. Entonces, ¿son los mismos en la de ARN mensajero que en el del virus tradicional? No, hay algunas variaciones que son componentes que no suelen dar muchos problemas a nivel alérgico, que están detallados. Entonces, los alérgicos, pues está bien que antes de administrarse alguno, pues vean comuniquen sus alergias y ya el personal sanitario ya le comunicará si tiene alguna contraindicación para la vacuna. En ese caso, se podría poner otra. Teniendo en cuenta también que son niños, pues hay vacunas que, por ejemplo, la vacuna Pfizer, pues sí que tiene evidencia demostrada a partir de 12 años. Estas se pondrían en esa población, es decir, hay otras vacunas que los estudios los tienen hechos a partir de 18. Entonces, la vacuna no se podría poner en los niños de 12 años. Es decir, tener en cuenta estas peculiaridades, pues se escogería la vacuna más adecuada. En caso de que no pudiera ponerse una, pues se tendría que buscar qué cabida tiene con otras vacunas frente a la COVID. Por ejemplo, que hay mucha población, sobre todo infantil, que sufre
de asma. Seguramente que los padres estarán preocupados diciendo, ¿le va a afectar la vacuna? Claro. Ahí es verdad que al igual que con las demás vacunas de calendario, pues hay unas contraindicaciones temporales que decimos, es decir, esto está recogido también en el documento, es decir, un asmático que tenga su asma bien controlado no tiene ningún problema para ponerse la vacuna de la COVID. ¿Cuándo debería posponerla? Pues si en ese momento está en una crisis de asma, pero al igual que si está con una gastroenteritis o si está con un cuadro de fiebre. Entonces tendría que esperarse a que se resolviera ese cuadro para ponerse la vacuna. Es decir, pero ser la condición de asmático no implicaría contraindicación para ponerse la vacunación de la COVID. O sea, igual que en cualquier, porque el otro día nos comentaban, bueno, es que he tenido que posponer mi cita porque tenía una infección. Efectivamente, lo mismo. Eso es. ¿Y si está en un tratamiento, un proceso de tratamiento largo? A ver, ahí normalmente cuando la enfermedad está controlada no tiene por qué haber ningún problema para administrarse la vacunación de la COVID. Nosotros, por ejemplo, también hemos elaborado un documento con un tratamiento muy específico que aplicamos en alergología, los pediatras alergólogos, que son las inmunoterapias. Es decir, ahí sí que hemos hecho unas recomendaciones específicas con este tratamiento y aquí de diferentes sociedades científicas, pues si tiene algún tratamiento con alguna peculiaridad que implique el tener que demorar, pues elaborarán recomendaciones al respecto y se comunicará a estos pacientes también. Nosotros, en el caso de las inmunoterapias alérgeno específicas, pues sí que hemos hecho una recomendación, al igual que con otras vacunas del calendario vacunal, pues de dejar pasar una semana hasta retomar el tratamiento. ¿Qué efectos pueden tener la vacuna en menores de edad que presenten cuadros de alergia? No sé si está bien dicho así, eso de cuadros de alergia. Sí. A ver, sobre todo el que desarrollaran una reacción alérgica, que puede ser desde síntomas leves, bueno, lo primero las reacciones locales, eso sí, sobre todo, es decir, en la zona de inoculación, pues pueden tener inflamación, dolor, enrojecimiento, le puede dar síntomas sistémicos como puede ser la fiebre, las molestias, esto, los síntomas que ya conocemos, que vamos viendo, y en los niños alérgicos, si desarrollaran una alergia a la vacuna, pues podrían aparecer reacciones generales como un exantema, una erupción, una inflamación de la piel, podría aparecer dificultad respiratoria, estaremos hablando de reacciones más graves, podría aparecer vómitos, podría aparecer diarrea, podría aparecer un malestar general. Entonces, teniendo en cuenta esta posibilidad, que es muy rara, pero puede pasar, por supuesto, entonces sí que hemos hablado también en la recomendación, dejamos por escrito, que se recomienda que en los centros donde se administra la vacuna tiene que tener capacidad para atender este tipo de reacciones. Es decir, que tampoco implica que sea un medio hospitalario, sino que sí que tiene que tener pues, la medicación necesaria para atajar este tipo de reacciones más graves que, aunque muy infrecuentes, pues tenemos que tener la previsión de que pueden aparecer. En cualquier caso, serían efectos también de corta duración, es decir, como puede pasar a la gente, es que he tenido una reacción a la vacuna, me he sentido mal, pero bueno, han sido 24 horas. Claro. Sí, esperamos eso. No esperamos unas reacciones muy diferentes a las que puede dar otra vacuna que se administra en los niños de forma programada en las revisiones de salud. Doctor, también me gustaría otra información. Si yo me doy la vacuna, bueno, normalmente la izquierda, si soy diestro, la vacuna de COVID, pero es que tengo que darme otra vacuna. Entonces, ¿qué le doy? ¿Me la ponga abajo o que me cambie el brazo o la pospongo? Ahí sí que recomendamos cambiar, sobre todo por la sumación de los efectos locales. Esa misma reacción que nos puede dejar el brazo un poco inutilizado durante un día, pues para que no se acumule todo el mismo brazo, sí que recomendamos alternar. Nosotros con los tratamientos que tenemos, que son inyectados muchas veces con una periodicidad de una vez al mes, pues recomendamos que la siguiente administración se haga en el otro brazo. Si no nos han puesto la vacuna de la COVID en la izquierda, pues la siguiente administración que nos la pongan en la derecha. Ha comentado a lo largo de esta entrevista que la vacuna Pfizer es la única en la que se ha hecho un estudio para mayores de 12 años, el resto para mayores de 18. ¿Eso qué significa? ¿Que sería la única aplicable a este colectivo? Ahora mismo sí, es decir, esto también es cuestión de que las demás compañías seguramente, el sentido común nos dice que posiblemente también funcionen bien en esta población, pero es verdad que en esto pues somos cautos y siempre cualquier acción
de este tipo, cualquier inicio de una campaña masiva en la población, pues tiene que estar respaldada con una evidencia. En este caso, pues, este laboratorio es el que se ha adelantado y nos ha presentado resultados con niños más pequeños, a partir de 12 años. También puede ser que otro laboratorio nos presente a partir de 6 años. Pues si demuestra que la vacuna va bien y que es segura a partir de 6 años, pues podremos estar hablando de vacunar antes. Pero esto siempre tiene que pasar antes por este proceso. En este caso, pues parece ser que este laboratorio es el que se ha adelantado a los demás en esto. No quiere decir que los otros sean peores, sino que tendrán que hacerlo también para poder jugar en la misma división. Bueno, entonces la conclusión sería un poco que hay que vacunarse, las vacunas son seguras como todo tipo de población, pero bueno, también hay que controlar un poquito o al menos informar en este tipo de casos, ¿no, doctor? Efectivamente, efectivamente. Pues muchísimas gracias por toda esta información. Todo esto nos ayuda a quedarnos más tranquilos, sobre todo con este proceso ahora de vacunación de los más pequeños, que para los padres además les surgen dudas. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, muchas gracias. Lo mismo, ha sido un placer hablar con el doctor Francisco Canals de SEICAP, les recuerdo, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. Efectivamente, pues porque nos mandan un montón de WhatsApps diciendo, pero si no es que haya riesgos, que hay efectos, pero es que los efectos se están, los asumimos como en cualquier otro aspecto de la vida. El otro día nos ponían como ejemplo, es que si yo me voy a África, me doy la vacuna para no coger ninguna de las enfermedades que allí, pueda coger y transmitirla y llegar aquí con ella, ¿no? Bueno, pues aquí, no solamente por eso, sino porque vivimos en convivencia y porque queremos acabar con la COVID, hay que vacunarse. Vean esta información del Colegio de Farmacéuticos sobre las vacunas y sus riesgos. Bueno, ha quedado claro. Bueno, sí que hay algunos riesgos, ese malestar que de alguna manera puede aparecer a las siguientes 24 horas de administrarse la vacuna, pero efectos más, es muy difícil, más raros, peligrosos, es muy difícil que se produzcan. Sobre los contagios, hoy el Lehendakari ha hecho un aviso, más mascarilla
es la forma de evitar los contagios. Y enseguida entramos en los detalles. En estos momentos nos afecta una nueva onda epidémica dominada por una variante del virus de mayor contagiosidad. Tenemos en este contexto una debilidad y una fortaleza. El punto débil es el incremento de las interacciones sociales sin mascarilla. Este es hoy el principal factor que favorece la transmisión. El punto fuerte es recuperar un uso constante y preventivo de la mascarilla en todas las interacciones sociales que realizamos fuera de nuestro núcleo de convivencia. Y este es el llamamiento que quiero destacar hoy. Mascarilla, mascarilla y mascarilla. Bueno, pues ya le han escuchado, demasiadas interacciones sociales, lo que nos está llevando es a que aumenten el número de casos. Ayer se hicieron 11.651 test diagnósticos, de los que 989 han sido positivos. Por territorios, ahí ven cómo queda distribuido: 94 en Álava, 462 en Vizcaya y 398 en Guipúzcoa. Hablamos de la situación en los hospitales, ya que en el día de ayer 31 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay en la actualidad 26 personas. También, y tras analizar los datos acumulados en la semana del 5 al 11 de julio, concluye Osakidetza que ha habido ningún fallecimiento, esta es la buena noticia, por COVID como causa directa en una semana. Vamos a ver ahora cómo se están comportando nuestros municipios, que desde ayer ya presentan localidades en el nivel rojo. Así los tienen en Abadiño 6, Arrigorriaga 10, 11 casos positivos en Balmaseda, 12 en Durango, Güeñes 2 nuevos casos COVID, 13 en Munguía y 7 en Zalla. Como les decimos, son los municipios vizcaínos que ya han vuelto al nivel rojo de máximo contagio. Nuestros municipios: Bilbao suma 139 nuevos positivos, 47 Baracaldo, 17 coinciden tanto Sestao como Portugalete, 6 más en Santurce, Trapagarán suma 3 nuevos contagios, Ortuella 2, 3 más también en Abanto, 7 en Musquis, ninguno en Ciérvena, 6 suma Erandio, en Leioa 12 y 35 nuevos positivos en las últimas 24 horas en Guecho. Esta es la situación, ya ven, así que no nos extrañaría, aunque de momento dicen que el Comité Asesor del AVI no se va a reunir, no nos extrañaría que lo hiciera en breve, pero tendrá que ser cauto con las medidas que van a poner. Hoy mismo hemos conocido las nuevas medidas más restrictivas que se van a implantar en Cantabria. De hecho, hasta pide el toque de queda. El toque de queda piden volver desde la 1 a las 6 de la mañana, o sea, desde la 1 de la madrugada hasta las 6 sería el nuevo toque de queda a aplicar en 53 municipios de la comunidad cántabra debido a la situación epidemiológica que se están viviendo. Lógicamente, este toque de queda requiere el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Además, va a poner en marcha otras medidas, como el límite de reuniones a un máximo de 6 personas no convivientes, tanto a nivel privado como en lo público. Son medidas que durarán los próximos 14 días. No solamente estas, hay más, y las explica el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez. Básicamente son dos grupos de medidas, que se diferencian claramente por su extensión geográfica, por su duración y por el procedimiento administrativo que implica. En el primer grupo está una medida que ya han impuesto otras comunidades autónomas, como son Asturias, Baleares o la Comunidad Valenciana, y que es una medida que se aplicará al ámbito de toda la comunidad
es decir, a todos los municipios, y de duración indefinida en el tiempo, es decir, según se cambiará en función de la evolución de la situación epidemiológica. Se trata esta medida de la limitación de la venta de alcohol en los establecimientos minoristas y en las gasolineras a partir de las 8 de la tarde. Evidentemente, esta medida no es impedimento absoluto para nada, somos conscientes, pero sí pone dificultades al acceso inmediato al alcohol que está relacionado con la práctica de los llamados botellones. Esta medida evidentemente no afecta a los establecimientos de hostelería siempre y cuando la venta sea para consumo en el propio local. La medida, como ya he comentado, tendrá una duración indefinida según evolución de la situación epidemiológica y se publicará, ese es el matiz administrativo, se publicará junto con la resolución del semáforo COVID de esta semana, es decir, se publicará hoy junto con la resolución del semáforo COVID y, por lo tanto, de aplicación inmediata. En el segundo grupo de medidas son dos medidas que tienen carácter limitado en lo que se refiere a la extensión geográfica, es decir, a los municipios afectados, y también en lo que se refiere al tiempo y a la extensión de su duración. Estas medidas que ahora les contaré son la limitación de la movilidad de las personas y del tamaño de los grupos en horario de 1 a 6 de la mañana. Es decir, desde la 1 a las 6 de la mañana en esos municipios afectados, que ahora también les daré la relación de los que son, cumpliendo con esos indicadores, no se podrá circular por las vías públicas, no se podrá circular por la calle entre la 1 y las 6 de la mañana, salvo, evidentemente, las excepciones habituales en cualquier resolución de este tipo de limitación de la movilidad, y tampoco podrá haber grupos de más de 6 personas ni en los domicilios ni en otros ámbitos privados, salvo, lógicamente, que sean convivientes. Por lo tanto, la medida es, repito, la limitación de la movilidad y el tamaño de los grupos, tanto en los ámbitos privados, entre la 1 y las 6 de la mañana en los municipios, que les daré cuenta a continuación. Evidentemente, no se les escapa que esta medida supone que todos los establecimientos públicos de esos municipios afectados tendrán que estar cerrados a la 1 de la mañana. Los municipios afectados por orden alfabético son los siguientes. En concreto son 53. Por orden alfabético: Arenas de Iguña, Argoños, Arnuero, El Astillero, Bárcena de Cicero, Cabezón de la Sal, Cabezón de Liébana, Cabaleño, Camargo, Campo de Enmedio, Cartes, Castañeda, Casturriales, Cieza, Colindres, Comillas, Corrales de Buelna, Entrambas-Aguas, Escalante, Guriezo, Azas de Cesto, Hermandad de Campo de Suso, Laredo, Marina de Cudello, Mazcuerras, Medio Cudello, Meruelo, Miengo, Noja, Peñarrubia, Piélagos, Polanco, Potes, Puente Viesgo, Ramales de la Victoria, Reynosa, Reocín, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Rionansa, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar, Santoña, Celaya, Suances, Los Tojos, Torrelavega, Valderredible, Vega de Liébana y Villascusa. Esos son los 53 municipios afectados por esta medida. La medida, en este caso, se propone por 14 días, evidentemente ampliable en función de la evolución de la situación epidemiológica. Bueno, yo creo que solamente se libra Laredo. No me ha parecido oírle decir Laredo, pero sí Argoños, Arnuero, Castro, Colindres, Guriezo, Noja y Santoña. Lo digo porque son municipios en los que numerosos vizcaínos tienen la segunda residencia y muchos disfrutamos del fin de semana en estas localidades en las que se aplicarán las medidas que acaba de decir el consejero de Sanidad, incluido, si lo aprueba el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la mañana, y por una situación epidemiológica mala, de máximos contagios. De hecho, también me estaban diciendo ahora que
En la UCI está ingresada una niña de menos de 10 años y un joven de 28 años de edad. Están entre los ingresados en UCI debido a contagio por coronavirus. Esta tarde, más o menos hasta ahora, pues a las 4:30 va a dar comienzo, que no queda nada, quedan 3 minutitos para las 4:30 y va a dar comienzo el Consejo Interterritorial de Sanidad. Ya saben, la ministra y los consejeros de salud de todas las comunidades, incluida lógicamente la nuestra, Gochone Sagardui. Ayer hubo el Consejo de Salud, avanzó algunos temas, el Consejo Interterritorial, no sabemos la agenda, pero bueno, me imagino que estarán por la labor de cómo disminuir los contagios y agilizar el tema de las vacunas. Lo que sí conocemos ya es que la próxima semana y en el Consejo de Ministros se va a aprobar el Real Decreto por el que se va a permitir vender en las farmacias los test autodiagnósticos sin necesidad de prescripción facultativa. Es decir, yo voy a la farmacia y le digo, quiero un test para diagnosticarme yo misma en mi casa si tengo COVID, si estoy contagiado. Claro, eso me permite mucha más tranquilidad si tengo intención de irme de fin de semana, de moverme o de participar en una celebración. Bueno, pues eso probablemente se aprobará de forma definitiva en el Consejo de Ministros del próximo martes. Estará en el orden del día del Consejo Interterritorial de hoy y ya la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha avanzado. Con relación a los test de autodiagnóstico, que también ha sido un tema que han comentado sus señorías, nosotros, hasta que no teníamos la existencia de test de autodiagnóstico con marcado C, no podíamos autorizarlo, porque una de las cuestiones marcadas en distintas estrategias era que los test de uso profesional tenían que ser utilizados por profesionales. Por tanto, estábamos esperando la llegada al mercado de test de autodiagnóstico. Tan pronto llegaron, nos pusimos en marcha con toda la tramitación del Real Decreto que les acabo de comentar, que tiene su proceso, y estábamos esperando por el informe del Consejo de Estado. El Consejo de Estado emitió su informe, espero que le haya podido contestar, señor Díaz, y que pueda haber bajado el tono de su intención, y le aseguro que esta ministra siempre va a estar a disposición, se lo aseguro, y procuraré que no se enfade tanto. Muchas gracias. Decía que los test de autodiagnósticos están ahí, y tras el informe del Consejo de Estado que llegó el pasado 8 de julio, o sea, el viernes, era materialmente imposible poderlo meter en el Consejo de hoy, irá al próximo, ¿no? Al grupo, a la señora Cañadel, coincido con usted en la importancia de una llamada responsabilidad. Yo quiero volver a remarcar que todos los indicadores que nos han acompañado aquí son importantes, todos, pero que los miremos en su conjunto. Es lo que he pretendido decir, y también a la señora Pastor, que yo no he dicho que un indicador no tenga que verse, antes al contrario, todos los indicadores son importantes, todos. Lo que hay que verlos en su conjunto, ¿no? Y coincido con usted en el llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Claro que sí, coincido con usted en esa importancia, ¿no? Es verdad que hay ahora alguna, y nos preocupa por supuesto, la incidencia acumulada que tenemos, el objetivo compartido con todas las comunidades autónomas, y supongo que también con todo digamos, señorías aquí, es poder bajar y controlarla, ¿no? Se ha producido en un grupo etario muy concreto, pero es verdad que está empezando a afectar a otras. Cuando estamos hablando de gente joven, sus padres bien que están con una pauta, o también hay un, como saben, puede haber un escape vacunal. Las vacunas tienen un porcentaje de eficacia frente a infección, hospitalización o fallecimiento, no hay un 100%, ¿no? Pero claro que nos preocupa, y la voluntad y el empeño es intentar cuanto antes bajarlo y hacerlo de la mano de las comunidades autónomas, ¿no? Y también, pues, es verdad que en este país tenemos una altísima aprobación de las vacunas. No tenemos ese rechazo que tenemos en otros países. La cultura de la vacunación, la importancia de la atención primaria de nuestros pediatras y también enfermeras de pediatría ha sido muy importante. Lo que es la concienciación de la vacunación,
yo creo que todos desde pequeño nos han inculcado eso y ha sido, digamos, un aprendizaje natural que ha venido, que también tiene ahora su respuesta con la respuesta a la vacuna, ¿no? Al señor Eritza, del Grupo Republicano, desde luego coincido con usted que ahora la presión está en primaria, importante, una primaria que también viene, digamos, con su lastre, con su peso, y que por tanto el esfuerzo que tenemos es poner en marcha el marco de estratégico de atención primaria y comunitaria, y así también lo hemos marcado en el Consejo Interterritorial, ¿no? Usted ha señalado personas procedentes de otros países con otras vacunas. Nosotros entenderá que nos tenemos que mover en el marco de las vacunas que establece la OMS, ese es el marco nuestro, ¿no? Y bueno, hasta ahora están las restricciones de vuelo, pero como estamos monitorizando permanentemente la evolución de la pandemia también en el exterior, los países que ha comentado, especialmente lo que nos une de lazos especialmente con Latinoamérica, ¿no? Hay una incidencia ahora en invierno importante, amplia, y vamos a seguir monitorizando a ver qué posibles soluciones, pero entenderá la complejidad cuando estamos hablando en este caso de vacunas que no están dentro del marco de la OMS y por tanto representan una dificultad, ¿no? Estos mismos temas que exponía la ministra de Sanidad en sede parlamentaria en la correspondiente Comisión de Sanidad se trasladan a esta misma hora al Consejo Interterritorial. Si esto ocurría en el Congreso, la Unión Europea, ya lo saben, que ha dado luz verde definitiva a las ayudas económicas para el plan de resiliencia del Estado, un plan que recoge ayudas cifradas en 140.000 millones de euros, lógicamente no de golpe, los primeros 9.000 millones tras la aprobación, pues espera ya que lleguen en breve, o no, porque de este tema ya venimos hablando en numerosas ocasiones. Lo que sí ha hecho la ministra de Industria, Reyes Maroto, es plantearse eso, cuándo va a llegar el dinero, y como los primeros destinos ya están claros: un PERTE para el coche eléctrico y 1.185 millones de euros para política educativa. Cuando va a llegar el dinero, yo creo que estamos cumpliendo los hitos a los que nos comprometimos. El primer hito era tener preparado el plan. No solo lo tenemos preparado, sino que, como bien decía la ministra portavoz, ha pasado ya con nota la aprobación primero de la Comisión y del Consejo y hoy del ECOFIN. Eso significa que empezarán a llegar los primeros desembolsos, pero nosotros nos anticipamos a este hito de que llegara el dinero, incorporando ya en el presupuesto del 2021 todo lo que era la programación para este año. Por lo tanto, ya se están ejecutando los fondos y, de hecho, en el caso del PERTE hablaba de algunas medidas facilitadoras que son necesarias para llegar realmente a los hitos, como ha sido el MOVES 3, que, como sabéis, aprobamos en abril y que hoy ya es una realidad, y están ya las comunidades autónomas con las convocatorias para poderlo aprobar y empezar a financiar ya esa movilidad sostenible. Hoy aprobamos también el plan tecnológico del sector del automóvil y, por lo tanto, a partir de hoy empieza ya a abrirse la convocatoria de proyectos para poder elegir esos proyectos y poderlos financiar. Y en el caso del PERTE de automoción, un hito muy importante va a ser en octubre, que es cuando saquemos la convocatoria de la cadena de valor industrial, que es el corazón del PERTE, casi 3.000 millones de euros, con un horizonte de que en febrero empecemos ya a aprobar los primeros proyectos. Yo, como quiero trasladar con esta intervención, es que este Gobierno no solo ha cumplido con nota, ¿no?, los hitos que nos propusimos, sino que es ya una realidad. El plan se está desplegando. Hoy hemos aprobado importantes acuerdos en el Consejo de Ministros, pero también lo hicimos, como ha dicho la ministra de Educación, en anteriores sesiones del Consejo de Ministros, desplegando un plan que ya es una realidad y que va a empezar ya a cambiar la vida de las personas y también de nuestro tejido productivo, porque si algo es importante también de este plan es que es un plan transformador. No solo queremos dar respuesta a lo urgente, que es la reactivación económica, sino también a una transformación en la que estamos comprometidos. Llevamos 3 años trabajando en lo que primero fue la agenda del cambio y hoy es el Plan España Puede, y por lo tanto creo que hemos ido dando los pasos en la línea adecuada para que estos fondos no solo mejoren la vida de las personas, sino también dejen una herencia de una mejor sociedad, más cohesionada, un medio ambiente más cuidado y esa transformación, como decía, también hacia la igualdad, de la que hoy yo no he hablado, pero el PERTE también incluye medidas donde la igualdad de género están muy presentes.
Bueno, pues estas que ven ahora en sus pantallas son las imágenes, la foto de familia del nuevo gobierno de Sánchez. Y es que les dejamos unos días y nos encontramos con una remodelación casi total. 7 nuevos ministros y ministras. Según ha dicho el presidente Pedro Sánchez, se inicia una nueva etapa, la de la recuperación y modernización de España, y esto implica un nuevo equipo con personas vinculadas a la política local, gente joven, con amplia experiencia y una composición más femenina. Somos, ha dicho Pedro Sánchez, el gobierno con más mujeres de la Unión Europea. Y esto cuando todavía no habíamos terminado ni de aprender ni de conocer cuáles eran los ministros que conformaban el gobierno. Valoramos estas entradas y salidas. No lo íbamos a hacer con el Partido Socialista, que iban a decir que todo muy bien, ni con el Partido Popular, que iba a decir que todo muy mal, que el que sobra es Sánchez. Así que lo hacemos con Iñaki Anasagasti. Arratsaldeon, Iñaki Anasagasti, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Arratsaldeon. Vaya sorpresa al nuevo gobierno, ¿no? Sí, y sobre todo la sorpresa es la argumentación, ¿no? Ayer dijo el presidente Sánchez de que no eran ceses, sino cargamiento de pilas y que rejuvenecer. Pero yo entiendo que para las Olimpiadas de Tokio la gente que compite tiene que ser joven, ¿no? El señor de 78 años pues no puede competir casi nada en un esfuerzo físico. Pero entre un Biden con 78 años y uno de 24, que es un imbécil, pues me quedo con Biden. La argumentación a mí me ha parecido muy pobre. Sobre todo en la vicepresidenta, Carmen Calvo, y en el ministro de Fomento, que además era secretario de Organización, pues Ábalos, ¿no? Yo no sé si detrás de esto quizás hay un tema personal, es decir, pues alguna enfermedad o de él o de la familia, que no quieren decirlo, además que esto es muy respetable. Indudablemente que un hombre, un peso pesado, pues le quiten a él y le pongan a su segundo de a bordo, ¿qué significa? Pues que o lo ha hecho mal. Es decir, que no han explicado. Lo malo de esta remodelación es que no está explicada. Pero a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que no son decisiones en principio consensuadas, sino presidencialistas. Es decir, Pedro Sánchez el presidente tiene tanto poder que puede poner y quitar a su albedrío. Absolutamente. Los presidentes tienen dos poderes: disolver las Cortes o disolver el Parlamento Vasco, en el caso vasco, o crear su propio equipo, ¿no? Indudablemente es secretario general de un partido socialista, y él, yo creo que quiere un partido socialista a su imagen y su semejanza, sin Susana Díaz, sin pajes, sin gente que le esté haciendo la cusca todos los días, ¿no? Él lo pasó muy mal en un momento determinado, le cuestionaron, hay que reconocerle que es correoso y que es insistente y que, bueno, pues les venció a todos. Le venció a Pachi López, le venció a Susana Díaz, le venció a Eduardo Badina, y entonces ahora lo que quiere es, pues en esta recta final, o bueno, 2 años de legislatura que le quedan, hacer de ensayo y demostrar que, bueno, que tiene suficiente poder como pactar con el independentismo catalán, con una izquierda correosa también, como es Podemos, sin Pablo Iglesias dentro del gobierno, y sacar adelante leyes que han estado pues ahí empantanadas durante siglos, ¿no? Eso se lo quiere atribuir él, y yo creo que para eso necesita un equipo hecho a su imagen y semejanza. ¿Consideras lo que dicen todos los expertos también, que hay 2 gobiernos en uno? Esto es, el que forman los ministros del Partido Socialista y el que conforman los ministros de Podemos. Por supuesto, y no más que comparar el gobierno vasco con el gobierno español, ¿no? El gobierno vasco, pues son 2 partidos, el PNV y el Partido Socialista, que hoy en día y orgullo, pero tiene una colaboración inteligente, tiene sus discrepancias, lógicamente, las tiene que tener, pero no las exhiben públicamente. En cambio, empezando por Pablo Iglesias, ya siguiendo por algunos ministros, Irene Montero y Yone Belarra, pues lo que ha puesto encima son las discrepancias para decir, aquí estamos. Pero eso no es lo de un gobierno de coalición, un gobierno de coalición es otra cosa. Tiene que haber discrepancias, se nos los de ministros, y para eso están las votaciones, y para eso están los programas que se aprueban, ¿no? Y si eso no funciona, pues hasta aquí llegó Lucas y me voy. Pero si no te vas, no tienes que dar espectáculos, pero efectivamente, como tú bien lo has descrito, hay 2 gobiernos en uno. La representación vasca en el gobierno ha quedado reducido en la parte del PSOE a Grande Marlaska, y sin embargo era una figura muy controvertida
a la que ha dejado, a la que mantiene en el Ministerio de Interior. ¿Por qué? Bueno, Iván Redondo es un personaje curioso también, no tiene trayectoria socialista, incluso llegó a hacer campaña por el Partido Popular, por el propio Alfonso Boiti, por Monagos, el presidente de Extremadura, por el alcalde, no me acuerdo ya de dónde era, pero un alcalde alto que jugaba al baloncesto. Y luego pues ha estado de jefe de gabinete nada menos que de Pedro Sánchez, ¿no? Por tanto, era un personaje, pues un fusible, ¿no? Y entonces yo creo que se le ha subido a las barbas, porque ser jefe de gabinete o un presidente de gobierno es tener muchísimo poder. Yo creo que no ha sabido estar, no ha sabido. Y luego se equivocó con la campaña de Madrid, se equivocó de una manera terrible y se ha equivocado en otras cuestiones. Y bueno, a nosotros como vascos, a pesar de que sea donostiarra, nos ha llegado por perjudicar en momentos determinados, porque cuando estaban a punto de firmarse alguna transferencia, le sugirió al presidente de gobierno que no era el momento de hacerlo, porque eso podría significar que le criticasen porque estaba rompiendo España. Y ese fue Iván Redondo, lo dijo, ¿no? Por tanto, yo creo que yo le conozco a Óscar López, no de gabinete, fue portavoz en el Senado, es un tipo amigo personal, que luego discrepó de él, no es no, y sigue sí, la abstención, al Rajoy y todo aquello, pero es una personalidad importante y que va a dar mucho juego, pero de una manera muy discreta, porque sabe lo que es un partido y lo que es un gobierno, sabe lo que es, porque ahora no era un tipo cogido en la calle, era el director de paradores, que dentro del gobierno es el puesto mejor que te pueden dar, ser director de paradores, ¿no? Porque puedes inspeccionar los paradores y pasarte pues la vida inspeccionando paradores. Pero ahora va a tener mucho poder y yo creo que van a cambiar mucho. Estamos hablando de Iván Redondo, que es al que acaban de eliminar de su cargo de asesor del presidente, que ha tenido vinculación también eso con el Partido Popular. ¿Cuál es el futuro que Iñaki Anasagasti le augura a Iván Redondo? Bueno, Iván Redondo es un profesional del marketing y yo me imagino que ahora sus acciones, pues no sé cómo estarán, porque claro, si uno sale a las buenas de Moncloa, no es lo mismo que salir escopeteado. Y ayer, por ejemplo, en la entrevista que hicieron a Sánchez ni le nombró. Por tanto, yo creo que no ha salido bien. Y entonces me imagino que el Partido Popular pues no le tiene ninguna simpatía y no confiará en él. Pero el tiempo lo cura todo. Yo creo que de momento tiene pocas posibilidades de sacar cabeza, pero con el tiempo va a volver a sacar un libro y volverá quizás al asesoramiento de políticos, o no solamente en el Estado español, sino también en América. Teníamos dos ministras vascas. Empezamos con la de Exteriores, Arantxa González. La verdad es que su gestión con el tema de Marruecos dicen que ha sido nefasta y ha sido razón suficiente para eliminarla del ministerio. Bueno, lo que pasa es que yo no creo que ha sido tan nefasto su decisión de tomar una iniciativa desde el punto de vista humanitario de que el máximo dirigente del Polisario pues se cure el Logroño, ¿no? Porque la política del Estado español frente al Sáhara siempre ha sido reconocer y además está pendiente el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Otra cosa son las relaciones con un sátrapa como el rey de Marruecos, que es todo menos un demócrata, es un sinvergüenza absoluto. Y entonces, claro, que una persona de bien, como la ministra de Asuntos Exteriores, pues oye, que haga una acción humanitaria, pues no tiene que significar un peso. Quizás yo creo que le ha faltado peso político. Es decir, es una persona técnica muy bien cualificada y además reconocida, sobre todo en el mundo de la Organización Mundial del Comercio, pero le ha faltado peso y además en Exteriores no pertenece a esas familias dentro del mundo diplomático, tiene poco que hacer. Yo creo que le ha pasado esto. En cambio ahora viene pues un diplomático de carrera, de uña en el rabo, que es socialista y que sabe cuándo se tiene que callar y cuándo tiene que hablar. ¿Y qué opinas de Isabel Celaá? ¿Era ya una salida anunciada? Bueno, Isabel Celaá, tiene ya 73 años, por eso me hace gracia lo de la provincia, pero es una mujer que tiene la cabeza en su sitio, que ha sido portavoz del gobierno, que ha sido consejera del gobierno de Pachi López, que ha sido
ministra de Educación, que le ha tocado leyes importantes. Yo creo que ha hecho un papel, pero me da la impresión de que ha salido contenta, ¿no? Porque ya cuando tienes esa edad, pues lo que buscas es, ¿no?, vivir todo el día pues a susto y a manifestación diaria, ¿no? Por tanto, pues sí, pues una persona de Euskadi, pero que para ella yo creo que va a descansar mucho mejor que lo descansaba últimamente. Hay algunos de los perfiles que realmente han quedado agotados durante la pandemia desde el punto de vista de la comunicación o de llegar al ciudadano, pero los que han llegado los definía el presidente Pedro Sánchez de jóvenes, un gobierno de mujeres. En realidad no es más un gobierno político y, como dicen, pues de cara a las próximas elecciones que comentabas, Iñaki. Bueno, a mí la verdad es que me llama la atención que utilicen temas de tipo personal, que uno es pobre y que uno es mujer o que es hombre o que es un enano o que no sé qué. A mí lo que a mí me interesa como ciudadano es que sea capaz, que sepa, o sea, yo cuando me meto en un jumbo a volar, no me importa si es hombre o mujer, sino que sepa llevar el avión. Yo creo que aquí me parecen argumentos infantiles, para gente infantilizada. No, que es joven. Bueno, pero ¿de qué se trata? El ministro de Universidades es un señor de 78 años, Castel, pues que tiene todos los premios del mundo y que de universidad sabe más que Sánchez y que todos juntos. Bueno, me fío más de él que no de un pipiolo que no sepa absolutamente nada. Ahora, es cierto que Sánchez tiene ante sí dos retos, ¿no? El tema catalán, que es poderoso y muy importante, por una parte, necesita mucha mano izquierda, mucha vaselina, y por otra, bueno, aplicar de una manera adecuada estos fondos europeos que van a ir llegando, que todo el mundo va a tirar la mano y sobre todo que haya proyectos válidos y que no se interprete en la Unión Europea que está tapando el juego, sino que son efectivamente proyectos estructurales que van a beneficiar en el futuro y que creen mucho empleo y que sean a futuro, ¿no? Que miren y que no miren al pasado ni a superar la crisis, pues pagando las deudas que la propia crisis ha generado. Precisamente estas dos cuestiones que has marcado, Cataluña, que antes igual estaba más en manos de Miquel Iceta, que le han pasado a una nueva cartera, quizás porque no es el personaje, el ministro válido para negociar el futuro de Cataluña. Yo creo que era el ministro súper válido para negociar. Y no porque su padre sea de Bilbao y su tío abuelo jugó en el Athletic. En primer lugar, porque conoce bien la realidad de una parte y de otra. En segundo lugar, porque viene del mundo catalán. El mundo catalán, bueno, conoce mejor que nadie él, ¿no? Y además porque hemos tenido, fíjate, 5 ministros. Meritxell Batet, catalana, muy centralista. Carolina Darias, canaria. Miquel Iceta, mejor, y ahora nos viene una señora que es portavoz del gobierno, que no sabemos cuánto tiempo va a tener para dedicar a las transferencias y a cumplir los acuerdos, y yo creo que esto es un cachondeo, por decirlo así. Yo creo que Miquel Iceta era lo mejor que había, porque además quería hacer cosas y quería poner encima de la mesa incluso avanzar de un Estado autonómico a un Estado federal. Pero no le van a dejar, y quizás lo han quitado por eso, no porque no sea válido, sino porque quería ir muy deprisa. Y entonces le dan deportes y cultura, pues sí, hará cositas, pero el puesto era el de administraciones públicas. Y la prueba está en que el propio Iceta ayer, cuando tomó posesión de su nuevo ministerio, dijo que 6 meses que le había parecido muy poco y que le da mucha pena dejar el ministerio cuando se podían hacer tantísimas cosas. La experiencia con Euskadi ha sido buenísima porque se ha avanzado muchísimo y veremos eso, qué va a pasar con la nueva persona. Y luego Nadia Calviño, que sale reforzada, ¿verdad? Sí, muy reforzada, porque anteriormente era vicepresidenta pues segunda y andaba peleándose con la tercera y de mala manera, y sobre todo muy cuestionada por Pablo Iglesias en un tiempo. Pablo Iglesias ya no está. Ahora la ministra Susana pues tiene que, callarse muchas de las cosas que públicamente decía Pablo Iglesias, y ella va a ser la vicepresidenta primera y además va a tener toda la negociación con la Unión Europea. Es una personalidad que surge fundamentalmente del mundo
de la Unión Europea, conoce todos los entresijos de Bruselas mejor que nadie, tiene credibilidad en ese mundo, tienen confianza en ella. Yo creo que Sánchez ha apostado por ella. Y no olvidemos que es hija de, además tú recordarás, el famoso Calviño, ¿no? Que de Televisión Española. Muy cuestionado en su tiempo, Sí. pero muy guerrista también en su tiempo. Sin embargo, ella pues ha sabido tener mano derecha y mano izquierda y bueno, creo que es muy resultado. Sí, la imagen que da y cuando la vemos sobradamente preparada. Haciendo un poco de quinielas, ¿no prevés cambios también en Podemos? Por ejemplo, que la ministra de Igualdad abandone el cargo. No tanto, ¿no? Porque, bueno, está en este momento siendo cuestionada a cuenta de la diputada que cuidó a su criatura en un momento determinado y que es la compañera, no creo que es, de Pablo Iglesias. Presuntamente. Pero es una mujer Presuntamente. Presuntamente, no sabemos, porque son cosas que son muy importantes, ¿eh? Al ciudadano le interesa. En Estados Unidos le interesa más la vida privada que la vida pública, porque de lo que es una vida privada serás tú en la vida pública. A mí eso que dice, no, eso es cosa de la vida privada. No. Si un señor le pega a su señora en casa, pues públicamente no puede ser una buena persona. Pero bueno, ese es otro debate. Pero yo creo que Irene Montero es tiene mucho carácter y no querrá dejarse pisar y, bueno, sacará la cabeza. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Pues Yone Belarra, que también es una persona que tampoco se calla, y veremos si tienen la suficiente cordura para no pelearse en público. Si se pelean en privado, es evidente. Pero que no se peleen en público y sobre todo que no den un espectáculo. Saliendo un poco fuera de nuestras fronteras, ¿y cómo estás viendo lo de Cuba? Primera vez que hay unas manifestaciones tan potentes ya pidiendo pues que se acabe este gobierno de la revolución, que las generaciones de ahora ya ven que no tienen futuro. Es que Fidel Castro y Raúl Castro, pues a nosotros, nuestra generación y a la propia generación cubana, les decía algo, pues les decía mucho. Era un chico joven, después de 62 años del mismo régimen, en que un hermano se pasa el poder a otro hermano, y ese le pasa a un señor que no tiene ningún carisma, pero él está detrás tutelando, porque ayer en televisión que salió fuera Raúl Castro, diciendo los logros de la revolución y todo eso. ¿Pero cuáles son los logros de la revolución? Acabaron con Batista, que era un dictador, efectivamente, pero Cuba, bueno, pues había electricidad, había agua y la economía funcionaba. Ahora es que ya era una dictadura, claro que era una dictadura, y además una dictadura muy odiosa y había que acabar con ella. Pero es que ahora es una dictadura más odiosa, pero no hay agua, no hay electricidad, hay hambre, hay miseria. Entonces, claro, ¿eso cómo se puede mantener? A mí lo que me llama la atención no es eso. Me llama la atención, por ejemplo, la argumentación de Sortu, ¿no? Que son aquí en Euskadi. Bueno, ponen en lupa cualquier conculcación que ellos consideran y, sin embargo, les parece bien que en Cuba no hay elección, que en Cuba la gente no pueda votarse, que en Cuba apaguen Internet, que en Cuba se persigan a los homosexuales y que en Cuba pues uno no pueda pasar de una ciudad a otra sin permiso. Es verdad, es curioso que haya partidos que defiendan llamémoslo las dictaduras de izquierdas, es decir, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Eso es incomprensible, porque los derechos humanos son universales y no son de tuyos y míos, son universales, de todo el mundo. Y una conculcación de derechos, nosotros condenamos a Cuba, al castrismo, pero condenamos también a Pinochet, o condenamos a Franco, o condenamos en Corea, es decir, condenamos todo lo que sea conculcación. Ellos no. Ellos son selectivos en la crítica. Los malos son, y ahora, por ejemplo, argumentan muy malamente, diciendo que la culpa es de los Estados Unidos. ¿No? Pero es que Cuba puede comerciar con todos los países del mundo. ¿Por qué esa obsesión de Estados Unidos? Porque está a 40 kilómetros. Pues muy bien. Pero además no es un bloqueo, porque un bloqueo es cerrarlo todo. Pero es un embargo. Oye, además, Obama tuvo el gesto de irse a La Habana y hablar con Raúl Castro y llegar a unos acuerdos. No han cumplido. Las dictaduras de izquierda nunca cumplen. Se tienen que desmoronar, como se cayó la Unión Soviética, para que tengan, bueno, por lo menos los chinos es una dictadura, pero la gente se come y no tiene esos problemas como tienen en Cuba. Cuba es una miseria todo. Y además ahora,
lógicamente con la pandemia no hay turismo, viven del turismo porque no producen absolutamente nada. Todo se los ha dado la naturaleza, las playas, el sol. Le criticaron a Batista de que había convertido Cuba en el bordel del Caribe. Bueno, pues ellos también han convertido también Cuba en el bordel del Caribe. Pero claro, al haber la pandemia la gente no viaja. Y entonces, lógicamente, se ha caído la economía, no tienen medicinas, no tienen nada. No tienen nada. Es que el régimen es una dictadura y eso hay que decirlo y repetirlo. A mí lo que me llama la atención es los de Sortu, que son tan exquisitos a la hora de reclamar absolutamente todo y manifestarse por todo, ante las barbaridades que se producen en un país como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como has dicho, están callados. Y están diciendo que la culpa es de los Estados Unidos. Oiga, tengan un poco de... selectivamente digan, oiga, y convoquen elección, o hagan algo, o en fin, llamen al señor Biden, que el señor Biden no es el señor Trump, y digan, oiga, vamos a llevar a cabo los acuerdos que tuvo Obama con Roca. Está claro que lo que nos queda es la denuncia y la condena de este régimen político, que tendrá que plantearse hacer un cambio, porque es que la situación de los ciudadanos, en este caso cubanos, pero eso, también venezolanos, nicaragüenses, bueno, y también lo ampliamos a las dictaduras de derechas, como no, pues tiene que cambiar. Yolanda, yo ayer estuve en una concentración que hubo aquí en el Arenal, eso es, sí, de cubanos del exilio. Eran como unos 200 jóvenes, gente muy joven, todos cubanos, todos cubanos. Y nos han anunciado, los de Sortu, ELA, LAP y todo eso, una manifestación. La diferencia, ¿sabes cuál va a ser? Que la manifestación de la izquierda abertzale, todos son vascos. Los de ayer eran todos cubanos. Esa es la gran diferencia. Porque aquí no hay cubanos exiliados que a favor de Castro, por favor. Entonces, que no nos cuenten milongas, que por favor no cuenten milongas. Ya, está claro que son los cubanos los que en este momento tienen que luchar por lo suyo y que no haya injerencias políticas. Cuídate la garganta, ¿eh? Cuídate la garganta. Oye, pero con tanto cambio de temperatura... Oye, un apunte. El presidente del Senado, Ander Gil, nació en Baracaldo, me imagino que nació en Cruce, y se llama Ander, no se llama Andrés, se llama Ander. Es decir, nació en Euskadi. Y es el único que queda, de todo este mare magnum que ha habido, el único que ha quedado vivo es el nuevo presidente del Senado. Pues nos informaremos sobre Ander Gil, el nuevo presidente del Senado, y sus antecedentes, sobre todo en Baracaldo, jolines. Disfruta de las vacaciones, estamos en contacto, si te parece. Que tengas mucha audiencia. Muchas gracias, un beso muy fuerte, a disfrutar. Valoramos, por tanto, ahí hemos visto también las imágenes de la foto de familia, de la composición del nuevo Gobierno de Madrid. Vizcaya Emprende, la sección que dedicamos a las startups vizcaínas destacadas. Hoy es el caso de Recircular. Vamos a conocer esta startup relacionada con la economía circular, algo muy de actualidad. Ha desarrollado una plataforma que pone en contacto a empresas que generan residuos con otras que los utilizan como materia prima. Es decir, ayudan a las empresas a dar una segunda vida a sus residuos. Hola a todos, me llamo Patricia Strain y soy la fundadora de Recircular. En mi trayectoria profesional he trabajado en distintas industrias y países, y en todos ellos me he encontrado con cosas en común. Por un lado, la necesidad de materias primas para poder producir, y por otro lado, la generación de residuos. Es por ello que decidí fundar Recircular, una plataforma activa de conexión de empresas para la valorización de residuos como materias primas. Recircular propone alternativas de uso a las empresas para sus residuos y subproductos de fabricación y las conecta con otras empresas de forma automática para que éstas puedan reutilizarlos en sus procesos productivos como materias primas, de forma que podamos dar una segunda vida a estos residuos y subproductos.
Y ampliamos toda esta información precisamente con Patricia Strain, fundadora y directora de Recircular. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Patricia. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo nació Recircular? Pues mira, Recircular nace como una forma de introducir sostenibilidad e innovación social en empresas y en entornos industriales de una manera sencilla y de una manera que todas ellas pudieran entender, ¿no? Y por eso decidimos centrarnos en residuos, para facilitarlo. Toda empresa que produce algo genera residuos por un lado y necesita materias primas por otro, con lo cual así empezó esta aventura. ¿Y cuándo precisamente? ¿En qué año? Pues mira, Recircular nace en 2017. Y fue a partir de ahí cuando empezamos a desarrollar el concepto y bueno, pues ha ido evolucionando mucho desde entonces, claro. ¿Y cómo fue el aprovechar algo que ahora es tan actual como el tema de la economía circular, cero residuos y demás? A ver, en realidad, si lo piensas, no es un concepto tan novedoso. En todas nuestras casas de toda la vida se ha aprovechado todo. Desde los textiles, la ropa de un hermano a otro, la comida que sobraba un día se utilizaba para el día siguiente o el típico pollo que sobra se utiliza para hacer croquetas. Es decir, esas son cosas que hemos oído todos en nuestras casas de siempre, ¿no? Con lo cual no es un concepto tan novedoso. Lo que hace la economía circular es lo trae a un momento actual, lo asimila, ¿no?, a todo tipo de entornos y pues aprovecha la tecnología y los medios que tenemos, de los que disponemos actualmente, pues para que de verdad se pueda convertir en una realidad. Y a nivel industrial, ocurre exactamente lo mismo que se hacía en las casas también ocurría a nivel industrial, con lo cual lo que hemos hecho ha sido pues aprovechar ese concepto, digitalizarlo y hacer que llegue un poco a todo el mundo. ¿Y esto lo has aprendido aquí? Porque creo que has estado en China, ¿no? Sí, yo me he movido bastante y efectivamente donde empezó a nacer este concepto fue en China. Yo ahí, cuando estuve ahí, monté pues una primera iniciativa que se enfocaba en temas de optimización de procesos productivos de una manera más general, pretendía ayudar a otro tipo de objetivos de eficiencia y reducción de residuos de una manera más general, ¿no? Y fue ahí donde me di cuenta, pues, un poco de pues toda la situación ambiental que estábamos viviendo, la gran excesiva generación de residuos que no se estaban aprovechando y fue allí donde decidí darle vida, cambiando esa idea inicial que tenía por el concepto de recircular. Pero es que esto me ha llamado mucho la atención. ¿Cuánto tiempo estuviste en China? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue experiencia bonita? Seguro que sí. Pero bueno. Sí, pues mira, fue una experiencia maravillosa. Estuve en China durante 3 años. Yo en su momento estaba trabajando para una gran empresa en Ciudad Real y pues decidí que era mi momento de cambiar de país. Es cierto que yo siempre había tenido una trayectoria muy internacional, había vivido ya anteriormente, incluso durante el colegio en distintos países, ¿no? Y pues necesitaba volver a salir y China me pareció una oportunidad maravillosa de salir de Europa, cambiar un poco de aires y ver qué había en otras partes del mundo, ¿no? Y sin duda la experiencia fue maravillosa, fue muy duro, sin duda, sobre todo al principio, el cambio es muy grande, el acostumbrarte a un entorno y a una cultura tan distintos, fue un cambio muy grande y al principio fue duro, pero yo lo disfruté muchísimo, creo que es una experiencia que todo el mundo deberíamos tener para entender que hay otras realidades en otras partes del mundo y que no solo la nuestra tiene que ser la que consideremos que es válida, ¿no? Que al final 1.000 millones de personas en otra parte del mundo pues también pueden tienen su peso en hacer las cosas de otra manera e intentar ponerte en su lugar, intentar entenderles. La verdad es que es un proceso, pero es una experiencia maravillosa que te abre la mente pues de una manera, brutal. Por resumirlo, de Ciudad Real a China, a Guecho, que es donde está la sede de Recircular. Ya nos ponemos en este año 2017 con una idea muy clara de lo que querías hacer, pero ¿y eso cómo lo vendías? Pues a ver, no es fácil. Y no es fácil ahora tampoco, ¿no? A pesar de que se hable tanto de la economía circular. En su momento es cierto que aquí no se hablaba tanto de todo ello
y nosotros empezamos a trabajar más en el extranjero. A través de algún programa de emprendimiento tuve la oportunidad de ir a Londres, pasé ahí una temporada al principio de Recircular, donde todo se empezaba a gestar, y eso me abrió pues como la oportunidad de trabajar con muchas empresas allí que ya estaban implementando estas cosas, me dio acceso a grandes empresas con las que empezamos a colaborar en distintos países como en Italia y en Alemania, y dije, bueno, pues voy a aprovechar esas oportunidades que me están surgiendo fuera para aprender de ellas y para demostrar que todo esto tiene sentido y después poderlo traer aquí, ¿no? Y a partir del 2019 es cierto que empezamos a notar un cambio muy grande en todo el país al final, ¿no? Una atención mucho mayor a todos estos conceptos, una aceptación también mucho mayor y un enfoque muy claro hacia la economía circular, y desde entonces estamos principalmente enfocados pues aquí principalmente o en todo el territorio español, y vemos que hay muchas más oportunidades, que hay muchísima atención y que se habla mucho de este tema, con lo cual ya es algo bueno. Pero es cierto que a pesar de todo ello, el llegar a la empresa y el llegar a decirle, oye, mira, que todo esto tiene sentido para ti, ¿no? Y sobre todo como lo queremos vender nosotros al final, que es como startup de impacto, nuestro objetivo ya no es solo esa parte de generación de beneficios económicos o de ahorros económicos, sino ese triple impacto de decir todo esto va relacionado con un beneficio ambiental y un beneficio social. O al revés, los beneficios ambientales y sociales no solo tienen por qué suponer un coste, sino que encima te pueden plantear beneficios económicos, ¿no? Entonces, el demostrar todo ello, el hacérselo ver a las empresas, pues a veces todavía cuesta. Vamos poquito a poco. El hecho de que se hable tanto de este tema obviamente nos ayuda, el hecho de que haya ayudas específicas, de que haya objetivos concretos de reducción de residuos, de reducción de emisiones de carbono y demás, nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ahí nos enfocamos principalmente en convertir todas esas estrategias de economía circular, que muchas veces son muy genéricas, a cosas tangibles, concretas y medibles, como las que hacemos nosotros con los residuos. Pues vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos todos. Si yo, por ejemplo, soy una empresa al que me sobran los tapones de corcho, por ejemplo, y yo digo, voy a hablar con Recircular porque a mí me sobran tapones de corcho. ¿Cuál es el proceso ahí? Pues mira, es un proceso muy sencillo porque lo hemos intentado simplificar todo lo que hemos podido para que efectivamente podamos llegar a cualquier tipo de empresa y a cualquier tipo de usuario. Entonces, en un caso como el que me propones, pues la empresa se registraría en nuestra plataforma www.recircular.net, se daría de alta con los datos de empresa, porque sí que es cierto que limitamos el acceso por ahora a empresas, y nosotros activaríamos su usuario. A partir de ahí la empresa puede dar de alta todos esos recursos que tiene disponible. Ya que hablamos de recursos, o sea, para nosotros recursos son residuos, subproductos, excedentes de producción, incluso material que tengan en stock. Todo aquello que si no se gestiona de una manera adecuada es susceptible de acabar en la basura, básicamente, o de acabar en un vertedero, ¿no? Entonces, esos tapones de corcho se darían de alta en nuestro sistema pidiendo pues cierta información que es relevante tanto para nosotros como para las empresas que son potenciales consumidoras, y a partir de esa información nuestro algoritmo le informaría sobre qué se puede hacer con esos residuos y notificaría de una manera automática a aquellas otras empresas que considera potenciales consumidoras. Es decir, nosotros identificamos ya automáticamente en nuestro sistema qué empresas pueden consumir ese tipo de tapones y les llegaría un correo que les avisa, oye, mira, tenemos esto disponible, ¿te interesa? Pues mira, entra aquí en nuestra plataforma y lo ves. En este caso, por ejemplo, pues además conozco una empresa que podría triturar esos tapones y a partir de ese corcho triturado, pues puede hacer distintas, pues o planchas, o suelas, o distintos materiales, por ejemplo, ¿no? Pues entonces esa empresa entraría en el sistema y ahí se realizaría esa transacción de compra-venta en una pasarela de pago segura que tenemos. De esa manera, ¿qué conseguimos? Dotar a esta transacción de trazabilidad y transparencia. Por un lado, sabemos de dónde sale ese residuo, sabemos a dónde está yendo. Y por otro lado, medimos el impacto generado, porque hemos desarrollado una metodología de medición de impacto que calcula esos beneficios ambientales y sociales que se generan gracias a dar una segunda vida a esos recursos. Entonces, informamos a las empresas sobre cosas como la reducción de huella de carbono, reducción de consumo de agua y energía y aumento de esperanza de vida, directamente ligado con ese proceso de valorización. Con lo cual, las empresas entrarían en su perfil de la plataforma y se pueden descargar el informe con esos datos pues, para utilizar en sus reportes no financieros, en sus estrategias de comunicación, etcétera.
Y en esa medición de impacto, yo me pongo en el lugar de una empresa y dice, ya, pero hay unos costes económicos. ¿Cómo consigues convencerles de que tienen que tener en cuenta estos principios medioambientales o principios éticos paralelos, o sea, no por encima ni por debajo de los económicos? A ver, pues eso es una labor de poquito a poco. Nosotros, sí, por un lado, de manera general, decimos que generamos ahorros económicos, porque por un lado se generan ahorros económicos en la gestión de residuos y por otro lado en esa adquisición de materias primas. Al no ser materias primas vírgenes y partir de materias primas secundarias, ahí se pueden generar ahorros económicos. Es cierto que no siempre ocurre esto, ¿no? Y que a veces pues, supone unos costes adicionales. Y bueno, ahí lo que tenemos que entender es que hay ciertos procesos de transición en los que es cierto que a veces pues, hay unos costes que hay que asumir y para los cuales muchas veces hay ayudas además o hay proyectos y subvenciones que nos dan para que podamos asumirlos, ¿no? Pero que esos beneficios ambientales y sociales cada vez son más relevantes, cada vez son más demandados, tanto por parte de la Administración como por parte de la opinión pública, ¿no? Y que poderlos medir y tener esos indicadores que puedan demostrar que estamos actuando de verdad en pro de una economía circular y en pro de de reducir nuestros impactos ambientales, creo que cada vez es más importante para las industrias y que va a ser básico para la supervivencia de muchas de ellas. Patricia, he leído que en Recircular y tú personalmente hacéis también de forma paralela formación, ¿verdad? ¿Formación dirigida a quién? Pues mira, yo participo en todo tipo de eventos, formaciones, charlas, conferencias, webinars, todo con el objetivo de difundir lo que es la economía circular, y también hacemos formaciones, como dices, normalmente dirigida a empresas, pero también pues en algunos momentos hacemos información para un público más general, ¿no? Todo con el objetivo de hacer llegar nuestro mensaje y las oportunidades que ofrece la economía circular pues de una manera más clara y más directa, ¿no? Principalmente dirigida a empresas, pero como digo, a todo el público en general también, porque esto al final es cosa de todos y tenemos que participar todos de ello. ¿Y es verdad que los residuos no existen? Es verdad que los residuos no existen. Me cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Cuesta. Hay quien dice que un residuo es un recurso simplemente mal posicionado, ¿no? Y efectivamente es eso. Nosotros lo que nos encargamos de hacer es precisamente buscar esa salida, esa posibilidad para cada residuo que se genera, ¿no? Más allá de lo que es incluso un reciclaje, ¿no? Posibilidades de separación de materiales, de reutilización directa entre unas empresas y otras, y de manera que podamos demostrar que, como decimos nosotros, los residuos no existen. ¿Cómo habéis vivido en Recircular este año 2020, este año pasado tan complicado? Pues para nosotros, como yo creo que para todo el mundo, también ha sido muy complicado, ¿no? Es cierto que nosotros partimos de la base de que como empresa, como startup, desde siempre hemos estado muy acostumbrados a trabajar de forma remota, con lo cual por ahí teníamos parte de ese proceso, de esas dificultades ganadas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a todo lo que es las herramientas digitales, trabajar cada uno desde un sitio, conectarnos de manera digital. Entonces, bueno, por ese lado no hemos tenido ningún problema. Pero sí que es cierto que también ha sido un año complicado. Al final nosotros trabajamos con empresas. Si las empresas tienen un año complicado, pues obviamente no se van a parar a pensar en un momento tan difícil como el que hemos estado viviendo y seguimos en él, ¿no? Pues en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente también nos ha afectado. Pero también es cierto que aprovechamos pues ese parón puntual para afianzar el desarrollo de nuestra plataforma digital, para lanzarla. Aprovechamos el momento de lanzarla en un momento, pues aunque era tan malo para muchas empresas, con costes reducidos, pues para ayudar a las entidades a obtener más valor, ¿no? A partir de sus residuos y para añadir valor por ese lado en una situación tan difícil. Y además yo creo que también es un momento muy bonito para hacerlo porque toda esta situación, una de las cosas que nos ha hecho ver es que no tenemos recursos ilimitados, que somos muy dependientes de todo aquello que viene de fuera, ¿no? Y que en un momento dado no pudimos obtener esos recursos y nos vimos muy afectados como país, y las empresas se vieron muy afectadas, incluso con cosas muy básicas, ¿no? Con lo cual creo que somos más conscientes de la importancia de aprovechar todo lo que tenemos disponible a nivel local y de reforzar nuestro sector empresarial y nuestro sector industrial. Con lo cual nosotros ahí el aprovechar los residuos, todos esos recursos que tenemos
que estamos desaprovechando a nivel local, regional y nacional. El darles una segunda vida y de esta manera reducir nuestra dependencia exterior, desarrollar nuevas oportunidades de negocio y nuevas oportunidades de generar valor a partir de esos recursos, creo que es muy importante y creo que este año somos más conscientes de ello que nunca, ¿no? Y después, como startup, pues hemos reforzado lo que te digo, nuestros procesos internos, hemos desarrollado muchísimo contenido aprovechando la situación para no quedarnos parados, hemos desarrollado nuevas líneas de negocio, una plataforma específica de medición de impacto. Bueno, pues hemos aprovechado para no parar y para estar en todos los araos también, todo tipo de eventos, webinars y sesiones en las que hemos podido, ¿no? Bueno, pues ya lo voy a decir yo, Patricia, y además ha sido un año que habéis sido finalistas del programa de los premios CEBEC Emprende, seleccionados como Startup del Año. Todo en este año 2020 bien complicado. Premio BFC o algo así también. BASF, es anterior. Bueno, tenemos la suerte de haber recibido en nuestra trayectoria premios y reconocimientos de distintas entidades y bueno, se agradece muchísimo porque impulsa nuestra labor, ¿no? Y entonces para este año 2021, ¿qué expectativas tenéis? ¿Por dónde va a ir el futuro también? Pues mira, para este año 2021 estamos enfocadísimos a hacer crecer nuestra plataforma y estamos desarrollando todo tipo de estrategias de llegar más fácilmente a los usuarios, de que cada vez haya más empresas que suben sus recursos en nuestra plataforma, de ser capaces de darles una segunda vida. Eso es uno de nuestros enfoques principales, el ir generando cada vez más impacto y más valor para las empresas y para la sociedad a partir de los residuos, ¿no? Y luego, por otro lado, toda la parte de medición de impacto, ¿no? El seguir midiendo el impacto y el llegar cada vez a más empresas y más entidades ayudándoles a medir su impacto, ¿no? Lo que hacemos en este sentido es adaptar nuestra metodología de medición a sus casos concretos de reutilización o de reciclaje y a los productos concretos con los que trabajan y les ayudamos de esta manera a que sean capaces de medir su impacto, con lo cual son dos áreas imprescindibles para nosotros. Y luego, como equipo, pues en continuar creciendo y en continuar consolidándonos. En el tema de las empresas, esta medición de impacto, especialmente dirigidas a empresas, no sé, más tradicionales, más industriales, más generadoras de residuos. En principio sí, pero en realidad cualquier empresa o cualquier pequeño negocio incluso que se preocupe porque a partir de algo que antes tiraba le podamos dar una segunda vida, ahí podemos medir el impacto. Nosotros lo que medimos es precisamente cuáles son los beneficios ambientales y sociales que se generan por evitar que un material o que un recurso sea eliminado y permitir que sustituya a una materia prima virgen. Con lo cual, cualquier empresa que haga algo en este sentido, podemos medir los beneficios que genera y ayudarle a entender, ¿no?, cuál es el valor que genera por preocuparse por dar una solución mejor a aquellos residuos pues, que antes se estaba eliminando. Es que ahora que te estaba escuchando, Patricia, por ejemplo, los comercios o los grandes comercios que tiran tanto embalaje de cartón, vale, que lo tiran para su reciclaje, pero es que a lo mejor ese cartón merecería una segunda vida diferente y a la vez se convertiría en materia prima para otro tipo de empresas. ¿No podría ser también? Hay muchos casos como el que dices. Es cierto que muchas veces lo más sencillo es reciclar lo que tenemos, aunque para algunos productos sabemos que es muy difícil también el proceso de reciclaje, pero tenemos que plantearnos antes de todo ello, ¿no?, si hay otras oportunidades de reutilización que generen un menor impacto, ¿no?, sobre el medio ambiente y menores costes económicos también, ¿por qué no? Entonces, si podemos reutilizar todo ello, pues muchas veces en el caso del cartón, pues si podemos utilizar las cajas, perfecto, ¿para qué vamos a utilizar cajas nuevas, no? Y ya cuando estén destrozadas, pues ahí las reciclamos, me parece perfecto. Pero como eso, pues yo qué sé, ocurre con las botellas de vidrio, ocurre con envases de plástico que se tiran directamente, pues vamos a intentar fomentar toda esa parte de reutilización antes que el reciclaje y luego ya cuando no haya otra solución, reciclamos. Y antes de todo ello, incluso toda la parte de reducción, evitar consumir cualquier material que no sea necesario, ¿no? Y eso lo vemos ahora muy claro con el tema de las pajitas, por ejemplo. Ya no solo es sustituir una pajita de plástico por una pajita de papel, sino ¿y qué pasa si no consumimos la pajita? Pues para mí eso es algo como muy básico que debemos plantearnos todos, ¿no? Y lo mismo pues a escala personal como consumidores o como a nivel individual y a escala empresarial también. Efectivamente, estáis ahí en un foco de total actualidad y con muchas posibilidades de crecimiento, que es lo que desde aquí os auguramos, Patricia.
Pues esperamos que sí. Muchísimas gracias por el apoyo y por darnos visibilidad, que al final las startups pues necesitamos también de este tipo de espacios. Ha sido un placer estar contigo y conocer un poquito más cuál es la labor que realizáis en Recircular. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte, muchísimas gracias. Y vamos a terminar con unas cuestiones de Bilbao. Por ejemplo, empezamos con 4 nombres: Galleteras, Sabina de la Cruz, Puente San Ignacio y Paseo El Canal. Son los nuevos nombres de 4 nuevas vías de Zorrozaurre. Son propuestas de las entidades vecinales del distrito de Deusto. Han propuesto estos nombres a las nuevas calles en un proceso participativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Bilbao. Lo explica la concejala Ollane Aguirregoitia. Galleteras, Sabina de la Cruz, Puente San Ignacio y Paseo El Canal son las 4 nuevas nomenclaturas que darán nombre a sendas calles de Zorrozaurre. Los nombres han sido propuestos por las entidades vecinales y las asociaciones que conforman el distrito de Deusto en un proceso participativo que ha sido desarrollado por el Ayuntamiento de Bilbao. Se han presentado un total de 40 propuestas con 26 nombres diferentes. Se han elegido aquellos que han sido mayoritarios, teniendo en cuenta además el compromiso del consistorio adoptado en pleno para denominar mayoritariamente con nombres de mujer todas las nuevas vías de la ciudad. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Bilbao tiene el firme compromiso de visibilizar a las mujeres bilbaínas de todos los tiempos en el callejero bilbaíno, con el objetivo de recordar y de divulgar su historia y su contribución a la villa y a la ciudad. Con las futuras galleteras Sabina de la Cruz, Bilbao sumará 30 vías con nombre o referencia de mujer, de un total de 919 calles bilbaínas. Pero además, durante los meses de julio y de agosto, el Ayuntamiento de Bilbao hará 4 días a la semana visitas guiadas por la villa. Serán los martes, jueves y luego sábados y domingos también. Son visitas para descubrir Bilbao en 2 recorridos: el casco viejo, con el que conocer los orígenes de la villa, y el ensanche Abando Ibarra, con la transformación urbanística de Bilbao. Es necesario reservar cita previa y el uso de la mascarilla. Presentado por el Museo de Bellas Artes, y con esto vamos a finalizar nuestro magazine informativo de hoy. Como les decimos, que se ha presentado el desembalaje del Guernica de Agustín Ibarrola. El Museo de Bellas Artes lo ha adquirido a la Galería Madrileña José de la Mano en la Feria de Arte Arco Madrid 21. Son 10 metros de largo por 2 de alto. Es un mural, como decimos, de Agustín Ibarrola, fechado así como por 1977 y como homenaje al Guernica de Picasso, como les decimos, con estas imágenes del desembalaje. En breve se podrá ver en el Museo de Bellas Artes. Nosotros nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana. Agur. Biziak ia ametsa